Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7. Son los versículos que vamos a estar analizando el día de hoy. Y estamos viendo mi nuevo propósito como cristiano. En el capítulo 12 aprendimos que lo primero que debemos hacer como cristianos, después de haber nacido nuevamente en las aguas del bautismo, ahora dice el versículo 1, capítulo 12, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Ese es el primero y más importante propósito que tenemos como cristianos, ¿ok? El segundo es semejante. Pero el segundo no es que nos presentemos de una manera agradable a nadie, sino que dice los versículos 3, la parte media, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ese es nuestro segundo propósito como cristiano. Debemos tener un balance, estar muy bien equilibrados, saber muy bien quiénes somos y no debemos creernos ni debemos tener más alto concepto que el que debemos tener, pero tampoco debemos ser tan negativos, lo opuesto, creernos menos que nadie, porque no somos menos que nadie, ¿ok? Tampoco somos superiores que nadie. Tenemos que estar en ese punto medio, como el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, vino a la tierra, se humilló de tal manera, pero no se sentía superior ni se sentía inferior a nadie. Estaba en ese punto medio y es el medio, ese punto a la estatura de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros queremos llegar a tener. Esa estatura, ¿ok? Ser como el Señor Jesús. Número 3, nuestro propósito número 3, y esto lo veíamos la semana pasada, dice la palabra de Dios que debemos estar bien en cuanto dependa de nosotros, en paz con todo el mundo. No solamente con la iglesia, no solamente con nuestra familia, sino también con los conciudadanos, la gente que vive en este país, nuestros vecinos, con todo el prójimo. De tal manera que el mandamiento segundo más grande es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el día de hoy vamos a ver el cuarto propósito que tenemos nosotros como cristianos. Y ahí se encuentra en el capítulo 13 de Romanos, versículos 1 al 7. El día de hoy el apóstol Pablo nos estará enseñando sobre las autoridades. Y sí, estamos hablando sobre las autoridades de esta nación. O a los que estén viendo el video, de cualquier nación en el que estén, ya sea México, ya sea cualquier otra nación, debemos todos someternos a las autoridades de cualquier nación en el que vivamos. ¿Ok? Nota lo que dice los primeros dos versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona. Obviamente, absolutamente todos, cristianos o no cristianos. Exclusivamente los cristianos debemos someternos a las autoridades superiores, como dice ahí. Sigue diciendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Ve por qué razón? Porque las autoridades no surgieron por sí mismas, sino que Dios los estableció. No sé cuántos de ustedes conocen, pero Dios ha establecido 7 diferentes autoridades de acuerdo a la Biblia. 7 diferentes autoridades, ¿ok? Aquí están las 7. En el centro de toda autoridad y por encima de toda otra autoridad, el primero y más importante es Dios. Dios es el que tiene autoridad sobre todas las demás autoridades, ¿ok? Yo creo que todo eso lo podemos entender muy, muy fácil. El segundo, dice la palabra de Dios que Dios le dio autoridad a los ancianos para que puedan liderar, para que puedan tener autoridad sobre la iglesia. Los ancianos de la iglesia, ¿ok? Es el segundo. El tercero, dice la palabra que los esposos, el varón llega a ser la cabeza del hogar, pero siendo la cabeza del hogar, las esposas tienen que someterse a la autoridad de su esposo. Esto es bien importante.
Esposos, ¿cuántos de sus esposas no se someten a ustedes? No vamos a preguntar, ¿no? No vamos. Pero siendo la cabeza los varones del hogar, también no solamente las esposas tienen que someterse a ellos. Ahora, las madres también forman parte de esa autoridad, como él y como ella. Ahora los hijos deben someterse a la autoridad de sus padres. ¿Ok? Esto está establecido por Dios en la palabra, en la Biblia. Los hijos, obedece a tus padres. Obedece a tus padres. En todo. No tienes mayor trabajo ni otra responsabilidad más que obedecer a tus padres. Porque esto fue establecido por Dios mismo. Es lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Nota otra vez, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Sí ves? Dios nos manda a nosotros como hijos a someternos bajo la autoridad de nuestros padres. Pero no termina ahí. Número 5. Hay gente como por ejemplo, tenemos aquí algunos quizás que son emprendedores y crean compañías y buscan empleados, tienen empleados y por lo tanto ellos trabajan para ellos. Dice la palabra de Dios que los empresarios o aquellas personas que tienen compañías tienen responsabilidades sobre sus empleados, sobre sus trabajadores. Ustedes son la autoridad. Mauricio, tú eres la autoridad en tu compañía y todos tienen que someterse a ti. Si algún día yo trabajo para ti, yo voy a tener que someterme a ti. Pero si estás en la iglesia, tú tienes que... El número 6. Los maestros tienen mucha responsabilidad sobre sus estudiantes. Así que estudiantes, en la escuela, ustedes se someten no a sus padres, sino a sus maestros. Esto está establecido por Dios. Y también en la iglesia, cuando venimos aquí, tenemos clase de jóvenes, clase de niños, ustedes tienen que someterse no a sus padres en esos momentos, sino a sus maestros. La próxima semana, por ejemplo, nuestro hermano Juan va a ser el maestro de jóvenes y niños. Ustedes tienen que someterse a él. En esa hora, en ese tiempo, ahí manda Juan. El día de hoy mandaba Esaú. Las jovencitas, cada primer día del mes, cada primer domingo del mes, se someten a la hermana Reina. Es su maestra. Así que todos los estudiantes tienen que someterse a su autoridad. Y estos son los maestros. Y número 7, el fin de todo lo establecido por Dios de acuerdo a las autoridades. Número 7 es, el gobierno tiene autoridad sobre toda la gente que vive dentro de esa nación. Sí, me dio mucha tristeza cuando el presidente Trump por primera vez fue anunciado como el presidente. Y tristeza de parte de los cristianos. Porque se oía como y no querían al presidente Trump como presidente. Pero recuerden que Dios lo estableció. Recuerden que por la mano de Dios es que suceden todas las cosas. Porque Dios por lo menos lo permite. Así que si Trump se volviese a reelegir, nosotros tendríamos que someternos bajo esa autoridad. Pero si Biden ahora es presidente o todavía no lo han anunciado como presidente, creo que están a punto de anunciarlo, pero si lo llegan a anunciar como presidente, debemos someternos a las autoridades. En este caso, si Biden es presidente, Biden es. Si Trump es presidente, bajo la autoridad de Trump. Otra vez, versículo 1. Porque por Dios ha sido todo establecido. Así que podría concluir en este momento y creo que todos podríamos entender, ok, debemos someternos a todas las autoridades que tenemos, todos los que están por encima de nosotros, nuestros superiores. Si amamos las Escrituras realmente, debemos saber identificar estas autoridades y no solamente identificarlos, sino aceptarlos, pero también someternos a ellos, pues han sido establecidos por Dios.
Obviamente para hacer eso se necesita confiar en Dios realmente, porque muchas veces ni los ancianos de la iglesia son justos, ni los padres, ni los esposos, ni los maestros, ni el gobierno es justo. ¿Qué hacemos cuando hay tanta injusticia? Bueno, lo primero que debemos entender es que lo que significa la palabra autoridad, ¿ok? ¿Qué significa autoridad? Bueno, yo creo que todos sabemos que autoridad es el derecho o el poder dentro de cualquier jurisdicción determinada para establecer las reglas y reforzarlas. Por ejemplo, en esta nación, en las calles, si tú manejas y el límite es 35 millas por hora, es 35. Pero a algunos les gusta ir 40. 5 más, no pasa nada, hombre. Y tienen el pie bien pesado. Y como, voy todavía lento, otros 5. Pero cuando ven las luces, oh, perdóname Dios, perdóname por favor, que no me den un ticket. No es problema de Dios. Fue tu problema. Porque no estás sometiéndote a las autoridades que Dios ha establecido. Hace unos días atrás un jovencito tuvo un accidente y se molestó tanto con Dios. Pero ¿por qué Dios tiene la culpa? No tiene la culpa Dios. A veces tenemos la culpa nosotros queriendo echar la culpa a Dios, pero nosotros fuimos los que desobedecimos. Nosotros fuimos los que no vimos bien, los que no estábamos conduciendo como deberíamos. Autoridad, entonces, es someternos a ellas, ¿ok? A las reglas que, por ejemplo, la nación refuerza. Sometimiento o sumisión. El acto de ceder voluntariamente a otro. ¿Ok? Cedes tu poder, tu autoridad y ok, aquí tú mandas. ¿Cuántos esposos no les gustaría eso de sus esposas? Ok, está bien, tú mandas, tú mandas. Dime, ¿qué tengo que hacer? Pues cocina. No sé. En los tiempos del apóstol Pablo había muchos enfrentamientos entre los valores del gobierno y los valores de los cristianos. No tenemos que vivir en esos tiempos para darnos cuenta que en nuestro tiempo existen los mismos problemas. Solamente necesitamos voltear alrededor y nos vamos a dar cuenta de que prácticamente existen los mismos tipos de enfrentamiento de acuerdo a los valores del gobierno y de acuerdo a nuestros valores. Ahora, ¿qué hacemos cuando esto pasa? Bueno, antes de hablar sobre qué hacemos cuando eso pasa, debemos recordar por qué es que Dios le da autoridad al gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone al gobierno por encima de los ciudadanos, de nosotros, los que vivimos en este país? Nota el versículo 3. Voy a leer primero el versículo 2, 3 y 4. Dice así: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que debemos tener cuidado. Tenemos que obedecer, de otra manera estamos resistiendo a Dios, y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. ¿Quieres ser condenado? No, ¿verdad? Yo tampoco. Sométete a las autoridades superiores. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y esas son las responsabilidades especialmente del gobierno. Dice que las responsabilidades que tiene el gobierno es alabar a las personas que hacen el bien. Pero también dice que las personas que hacen el mal, ellos pueden castigar. Dios les ha dado esa autoridad para que puedan castigar. Así que si en algún momento nosotros desobedecemos, tenemos que esperar las consecuencias
de eso, del hecho de que estamos resistiéndoles a ellos. Mira que debemos entender otra vez que Dios pone reyes y quita reyes en todo tiempo. Si presidente Trump fue presidente estos últimos 4 años, no es porque él sea mejor o peor, sino porque Dios lo pone ahí. Si Dios ahora lo quita y pone a Biden, no es porque Biden sea mejor o peor, sino que Dios quita a este y pone a este. Y Dios pone gobernadores y quita gobernadores. Dios pone reyes, quita reyes, ¿ok? Dios pone presidentes y quita presidentes. En todo momento. Todo pasa por la voluntad de Dios. Entonces, toda autoridad en este mundo, cristianos o no, están bajo la autoridad principal, que es la de Dios. Así tengan ese conocimiento o no la tengan, así les guste o no, todos están bajo la autoridad de Dios. Los padres, los maestros, los ancianos, los gobernadores, todos están bajo la autoridad de Dios. Un ejemplo, bueno, voy a dar 2 ejemplos. El primero, Faraón. Nota Romanos capítulo 9. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 17. Dice así, Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero Faraón nunca obedeció a Dios. Nunca se arrodilló adorando a Dios, nunca. Pero Dios lo usó para sus propósitos, en su debido tiempo. Y Dios hace eso con toda la gente. Dios dice en Romanos capítulo 13, versículo 4, nota otra vez, dice: porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Sabes lo que significa esa palabra servidor? Estamos hablando algo así como cuando vas a un restaurante y lo primero que haces, llegas al restaurante, abres la puerta y ¿qué haces? ¿Vas y te sientas donde tú quieras? No, ¿verdad? Esperas a que alguien venga y te sienta. Y cuando te llevan y te sientan, ¿tú vas y agarras todo tipo de alimentos? No, ¿verdad? Esperas a alguien. ¿A quién esperas? A un servidor, a un sirviente. Bueno, la Biblia utiliza esta palabra sirviente refiriéndose a todos los que tienen autoridad. En este caso, incluyendo a los presidentes. En otras palabras, el presidente Trump es un sirviente de Dios. Presidente Biden, futuro, es sirviente de Dios. Todos son sirvientes de Dios. Y viniendo eso de la boca de Dios, debe ser un cumplido. Debe tomarse así. Los propósitos de las leyes del gobierno entonces son para incentivar o para recompensar al que hace lo bueno, ¿cierto? Y para el que hace lo malo, el propósito de ello es para castigar y restringir también, para poner leyes. ¿Por qué? Bueno, por amor a todos los demás, todas las demás personas. Porque si todas las demás personas ven el castigo de aquel, ¿tú querrás hacer lo mismo? No, ¿verdad? Entonces querrás irte bien derechito, muy obediente. Y por eso es que Dios los pone de esa manera. Esto está establecido por Dios y el modelo perfecto a seguir es el Señor Jesús. Mire, piensen de esta manera. Todos los pueblos que tienen reyes o que tenían reyes en la antigüedad, cuando había algún problema o cuando había alguna guerra, se levantaba el rey y ¿quién iba a pelear para morir por el pueblo? La gente, ¿cierto? El pueblo, los ciudadanos. El rey no se levantaba para ir y dar su vida por ellos. Ellos eran ordenados para ir, pelear y dar su vida por el rey. El Señor Jesús no hace eso.
siendo el Rey de Reyes, el Señor se levanta y no manda a nadie, sino Él mismo entrega su vida por amor de todos los demás, de todo su pueblo, para salvar a su pueblo. El Señor Jesús entonces es el modelo a seguir en las autoridades. Si todos fuesen como el Señor Jesús, ¿ustedes no quisieran seguir más las autoridades de esta tierra? Creo que sí, ¿cierto? Creo que yo sí querría seguir las autoridades de esa manera. Pero no lo son. Son muy injustos, pero aún así nuestro trabajo, nuestro deber es someternos a las autoridades, siendo injustos o no. Otra vez, ¿qué podemos hacer cuando la autoridad no es justa ni busca el mejor interés para nosotros? ¿Qué podemos hacer? 4 cosas bien rápido. Número 1, recuerda que ellos también darán cuenta a Dios. ¿Ok? Ellos también darán cuenta a Dios. Número 2, si quieres un cambio, debes trabajar por ese cambio tú, individualmente, de acuerdo a las leyes. Por ejemplo, si tienes la oportunidad de votar para mejorar el país, hazlo. Tienes toda la libertad, pero hazlo sin murmuraciones. Número 3. Si te rebelas, atente a las consecuencias. Porque tienes que someterte bajo las autoridades. Pero si te rebelas, atente a las consecuencias. 2 ejemplos bien rápido. Número 1. Venían Pedro y los apóstoles predicando el Evangelio. Y en Romanos capítulo 5, versículo 29 al 27 dice así. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? A Pedro y los apóstoles, el gobierno les prohibieron predicar el Evangelio. Ellos desobedecieron al gobierno, no se sometieron a las autoridades establecidas por Dios en Roma y ahora tienen que atenerse a las consecuencias. Nota lo que dice después. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cierto. Pero por hacer algo que iba en contra de lo que mandaba el gobierno, ellos tienen que someterse bajo las autoridades y como se habían rebelado, ahora tienen que enfrentar las consecuencias. ¿Sabes cuál fue la consecuencia para el apóstol Pedro? Por rebelarse ante la autoridad terrenal, o sea, Roma. Fue crucificado cabeza abajo. Porque se rebeló a lo establecido por Dios. Y es cierto, lo que dijo Pedro tenía toda razón. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero estaba desobedeciendo la nación, así que tuvo que afrontar las consecuencias. Segundo ejemplo. ¿Recuerdan que David a sus 16 años fue traído de Jerusalén a Babilonia? Fue deportado de su propio pueblo. Y lo trajeron a Babilonia para que sirviese como un oficial del rey de Babilonia. Pasando el tiempo, se llega el momento en que Darío se levanta como rey. ¿Pero quién lo puso? Dios. Dios lo puso. Pero se levanta como rey y Darío accede a una petición de sus gobernadores. Y toda la gente, absolutamente todos en el espacio de 30 días, tenían que orar y postrarse solamente ante el rey Darío. Las consecuencias de aquel que se rebele es esta. Iba a ser echado en el foso de los leones hambrientos. Bueno, no podían adorar a ningún otro dios, a ningún otro rey, a nadie más. Solo al rey Darío. Había un problema. Daniel solía adorar solamente y orar solamente al Dios de los cielos, a Jehová. Lo hacía no una vez, no 2 veces al día, sino 3 veces al día.
abría las puertas que daban hacia Jerusalén, se inclinaba, oraba a Dios y adoraba a Dios. ¿Sabes lo que hizo cuando Daniel escuchó ese decreto del rey Darío? Se rebeló ante la autoridad terrenal. No obedeció al rey, sino que abrió sus puertas, se postra, ora y adora al Dios de los cielos. Ahora, por haberse rebelado, tiene que atenerse a las consecuencias. ¿Sabes cuál es la consecuencia? Tomaron a Daniel y lo lanzaron al foso de los leones. El punto es este. Todo está establecido por Dios, aunque sean injustos, debemos someternos. Pero, dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque cuando sean injustos, tenemos que atenernos a las consecuencias, pero tenemos que enfrentar las consecuencias. Daniel fue lanzado en el foso de los leones. En ese día, Dios cerró la boca de los leones. Pudo que no, pero Dios cerró la boca de los leones. Y tanto así que el decreto que Darío dio el día siguiente es este. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el final. ¿Cambió su decreto? Sí. No todos lo cambian. La mayoría siguen siendo injustos. Nuestro trabajo es, en tiempos de injusticia, obedecer a Dios antes que a los hombres. Así tengamos que enfrentar las consecuencias. Y número 4. ¿Qué podemos hacer cuando las autoridades son injustas? Número 5. Recordar que cualquier cosa que pase ahora, así sea decepcionantemente o tan malo como parezca, en cualquier lugar del mundo, nunca nadie cambiará el final de nuestra historia. Nunca. Nunca nadie cambiará el final. ¿Sabes cuál es el final de toda la humanidad? De toda la gente que vive en toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que exista cuando el Señor Jesús vuelva. ¿Sabes cuál es el final de nuestra historia? Es esta. Filipenses 2:10, 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes que en algún momento todos, absolutamente todos, estarán ante la presencia de Dios? Cristianos o no cristianos. Amén. Así sean buenos, así sean malos. Todos estarán ante la presencia de Dios, de Jesús. Y todos allá confesarán que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Desde tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. ¿Y tataranietos? No. Todos. Desde Adán hasta la última persona. Desde Hitler hasta Judas. Desde Trump hasta Biden. Todas las personas ese día confesarán quién es el Señor, quién es el Rey de Reyes. Y es el Señor Jesús. Y nosotros ya le podemos confesar ahora. ¿Quieren aprender algo práctico? Algo práctico. Versículos 6 al 7. Romanos 13, 6 al 7. Ya terminamos, ¿ok? Dice así: pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es algo práctico. Todos los cristianos, debemos estar pagando nuestros impuestos. Todos. Yo,
Tú y él, ella, nosotros, vosotros, todos. Pagando nuestros impuestos como cristianos, ¿ok? Se cuenta la historia de aquel hombre que no había pagado sus impuestos y eso había causado en él no poder dormir durante las noches. Es que le acusaba su conciencia. ¿Tienen conciencia aquí? Algunos ya tienen su conciencia toda cauterizada, ¿no? Pero este hombre no había pagado sus impuestos y eso había causado en él que no pudiera dormir durante las noches. En una de esas noches se levanta y escribe un cheque de $500 y pone el cheque en un sobre, lo manda al IRS con una nota. La nota dice así: querido IRS, no había pagado mis impuestos y eso ha causado que no pueda dormir durante las noches. Por favor, reciban este pago de $500. Y si sigo sin poder dormir, mandaré el resto. Hay algunos que quieren excusarse. Pero como cristianos debemos pagar nuestros impuestos. Pero no solamente eso, sino que dice también que debemos respetar a los gobernadores y debemos honrarlos. Hay de aquel que no pague impuestos, hay de aquel que no respete a sus autoridades, hay de aquel que no los honre y los ponga en práctica, las reglas que ellos impongan. Padres, si sus hijos los ven faltándole al respeto a sus autoridades, ellos les van a faltar respeto a ustedes. Porque van a decir, oh, está bien no obedecer, está bien no someterse. Por lo tanto, desde ese momento va a ir todo de mal en peor. Para terminar, solo porque cierta autoridad nos dé libertad de hacer o decir cualquier cosa, no significa que está bien delante de Dios. 2 ejemplos. Número 1, el hecho que sea legal abortar no significa que está bien delante de Dios. Número 2, solo 2 ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Número 2, el hecho de que en la escuela pasen y regalen preservativos no significa que está bien delante de Dios fornicar. Es una ignorancia que aún los padres le digan a los hijos, mijo, puedes hacerlo mientras te protejas de todas estas enfermedades. Está bien, no te preocupes, eres hombrecito. Puedes hacerlo. El hecho de que las autoridades te den permiso a hacer algo no significa que está bien delante de Dios. Recuerda que el que está por encima de toda autoridad es Dios. Así que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres cuando ellos están mal delante de Dios. ¿Ok? Puedes comenzar a someterte a la autoridad de Dios el día de hoy bautizándote. Es uno de los mandamientos. Para tener vida, vida eterna, vida en abundancia. La próxima semana vamos a concluir esta serie del libro de Romanos.